Listo, muy buenas tardes con todos. Un saludo cordial desde este programa La Belleza de Amar. Recuerde que es un programa de televisión online eh, dirigido a la familia. Brindamos una orientación psicológica, terapéutica y como decimos, pues va dirigido a la familia, a los matrimonios, a los padres y a público en general. Recuerden que todos los jueves a las 17 horas, hora de Lima, Perú, pues tenemos este programa en el cual, pues, en una primera media hora le compartimos un tema y en la siguiente media hora, pues, estamos interactuando con ustedes. Gracias por la confianza. Ya habemos más de 400 personas en el live de TikTok y estarán también conectándose ya por el Facebook. Estamos en vivo y en directo y de manera simultánea, tanto en el Facebook, en el live de Facebook, como en el live de TikTok. Quien les habla, José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta de familias y de parejas y tengo el agrado de acompañarles todos los jueves a las 17 horas, hora de Lima, Perú. Muy bien, el tema que hemos venido anunciando para el día de hoy se llama Hijos huérfanos con padres vivos. Es un título un tanto provocador, un tanto tal vez enjuiciador, un tanto crítico, pero muy real, un tanto cruel tal vez, pero muy real lamentablemente, algo que no debería ser, pues ahora lo es en este pleno siglo XXI en el que vivimos. Miren, si bien es cierto que hay hijos, pues que ha muerto un papá o ha muerto una mamá o han muerto ambos, que son los menos, digamos, y realmente son huérfanos porque pues ha fallecido el papá, la mamá. Sin embargo, lo que ahora está empezando a abundar ya hace algunos años es aquellos hijos huérfanos con padres vivos. Es decir, son niños, son adolescentes que son huérfanos, pero que viven con sus padres muy cercanos físicamente, viven en la misma casa, pero casi no lo ven, casi no lo sienten a papá y mamá. Y en ese sentido son huérfanos, porque no lo sienten, no lo perciben, no se conectan con mamá, con papá. Y esto es debido a diversas razones. Allí, ¿qué es lo que vamos a estar explicando un poquito en esta tarde? Recuerden que estamos abordando el tema hijos huérfanos con padres vivos. Vivimos tiempos difíciles donde la conexión, donde el vínculo se está perdiendo. Cada vez los vínculos humanos están siendo más débiles, más frágiles. Quizás Zygmunt Bauman, este gran filósofo polaco que escribió un libro al cual tituló El amor líquido, se refería más al amor de pareja, hablando del amor líquido en el sentido que antes el amor era sólido, fuerte, estable, duradero, y ahora es un amor líquido, que fácilmente se diluye, que es demasiado frágil allí, hablando justamente de esa fragilidad de los vínculos humanos. Pero eso que sucede a nivel de pareja también sucede a nivel familiar, a nivel del vínculo parento-filial, en que es muy débil ese vínculo. No hay duda que papá y mamá aman a un hijo. No hay duda de eso. El gran problema es, y la gran duda que yo siempre tengo es que si los aman correctamente. Y lamentablemente lo que yo veo en mi práctica clínica, en el análisis de la sociedad en general, es que los seres humanos, en nuestra mayoría, no sabemos amar correctamente.
No hay en el mundo alguien que más y más ame a un hijo, pero al mismo tiempo no hay al mismo tiempo quien más y más dañe a un hijo que su propio padre. Son los padres los que más lo aman, pero son también los padres los que más los dañan, los que más los trauman. No porque no los amen, no porque sean malos, sino porque también están heridos, por un lado, y porque viven en una profunda ignorancia en el amar. Lamentablemente, y lo hemos dicho muchas otras veces, vivimos tiempos en la que se sufre de un profundo analfabetismo en el amor. Y los padres, los jóvenes sobre todo, tenemos una profunda alfabetización en lo tecnológico. Conocemos, ¿no? De mucha tecnología, de la IA, que ahora está muy de moda, pero no conocemos del amor. No sabemos cómo amar correctamente y por eso la fragilidad con que se vive el vínculo conyugal y la fragilidad de los vínculos parentales también. Y es por eso que los hijos terminan huérfanos con sus padres vivos, con padres que viven con ellos, pero que los han abandonado casi de manera completa. Son hijos huérfanos porque son hijos abandonados amorosamente, afectivamente. ¿Y cómo puede suceder esto? Cuando son padres que trabajan mucho, ¿no? Que salen a las 6 de la mañana y que regresan a las 10 de la noche y casi no tienen tiempo para estar con el hijo, para conectar con el hijo, dialogar con el hijo. Entonces el hijo se siente huérfano, siente que no tienen a mamá, no tienen a papá. Ellos andan muy ocupados en su mundo laboral. Su papá tiene un negocio, tiene un trabajo que le demanda horas extras. La mamá tal vez también trabaja. Vivimos en una sociedad hiperconsumista donde constantemente la sociedad nos está inventando necesidades que tenemos que comprar. Y, y hoy ya no se compra un producto para muchos años. Antes se compraba una cocina, una refrigeradora y nos podía durar años. Y a veces hasta se heredaba al hijo o algún familiar. Hoy no. Hoy los productos son renovables cada cierto tiempo, cada vez pues duran menos. Hoy la filosofía consumista en la que impera es usar y botar. Y por lo tanto tengo que trabajar más para poder comprar más allí. Y entonces nos volvemos padres trabajólicos, sobre todo los hombres, adictos al trabajo y abandonamos a la esposa, a los hijos, a la familia y nos escudamos detrás de ese falso discurso que yo los amo y por eso me mato trabajando y por eso hago horas extras y por eso hago más empresa para que tengan la mejor casa, el mejor colegio, la mejor vestimenta, los mejores regalos. Y con ese discurso satisfago necesidades materiales, pero estoy ignorando y no entendiendo que también nuestra esposa, nuestros hijos, tienen necesidades psíquicas que hay que suplir allí. Entonces, la forma más pobre de amar es satisfaciendo necesidades físicas, pero el nivel más alto del amar es cuando yo satisfago necesidades psíquicas, psicológicas. El ser humano tiene necesidades de reconocimiento, de valoración, de cariño, de competencia, de sociabilidad, de conexión, de pertenencia, de autonomía. Tiene necesidades que yo como papá tengo que saber suplir. Por eso hemos enseñado en otras charlas, y pueden revisar una charla en la que hemos enseñado que la tarea más importante no es ser padres proveedores, sino padres formadores. Mi tarea principal no es
satisfacer sus necesidades físicas. Claro que hay que hacerlo, pero esa no es la tarea más importante. La tarea más importante es formar la identidad de mi hijo. Esa no es tarea del abuelo, del colegio, de la niñera, de la institutriz, ni nada por el estilo. Es nuestra tarea principal, especialmente esos 7 primeros años cruciales en la vida de un ser humano, en la vida de un hijo. Lamentablemente, hemos caído en ser arrastrados por esa corriente consumista que nos lleva a trabajar más para consumir más y de esa manera abandonamos a nuestros hijos. Otra manera de dejar huérfanos a nuestros hijos siendo padres vivos es cuando como esposos nos llevamos mal. Tenemos una conyugalidad conflictiva, disarmónica y peleamos mucho. Y cuando somos padres o cónyuges que vivimos en la conflictividad, quedamos inhabilitados emocionalmente para funcionar bien como papá y como mamá. Cuando yo estoy lleno de rabia contra mi esposa o mi esposa lleno de rabia contra mí, entonces está gobernada por esa emoción, entonces ya no funciona bien como papá, ya no funciona bien como mamá. Está estresado, estresada. Incluso si el hijo hace algo, la mamá, el papá explota, se fastidia, se molesta. Y entonces el hijo siente que no tiene a mamá, que no tiene a papá. Y entonces es un hijo huérfano, con un padre vivo, con el cual vive, pero con el cual no conecta, con el cual no construye un vínculo cercano allí. Son entonces hijos huérfanos con padres vivos. Pero hay también, además de haber una ausencia física, porque trabajo mucho, estoy ocupado, hay también una ausencia emocional que me lleva a abandonar afectivamente a un hijo. Cuando yo soy un papá, una mamá, pero especialmente un papá, que nunca doy un abrazo, que nunca doy un beso, que nunca le digo a mi hijo, te amo, eres importante para mí, si yo no hago eso, estoy siendo ausente emocionalmente. Lo estoy rechazando afectivamente allí. Y entonces mi hijo se siente huérfano, que no tiene a papá, que no tiene a mamá. La ausencia emocional, producto del abandono afectivo, por no ser cariñoso, afectuoso, por no saber brindar cariño a nuestros hijos, nos volvemos en padres rechazantes. Es a lo que nosotros llamamos el vínculo insano de desamor llamado rechazo. Y vivimos, nos relacionamos con nuestros hijos o con un hijo desde el rechazo. Claro que no es mi intención rechazarlo. Claro que yo no es que no lo ame, pero en la práctica lo estoy rechazando porque no le muestro afecto, no le muestro cariño. Y esa es una forma de, pues, rechazar, es una forma de abandonar afectivamente a mi hijo. Yo no puedo parapetarme detrás de ese discurso de que yo amo a mis hijos, pero a mi manera. Yo tengo mi forma de mostrarle mi amor, ¿no? Dándole cosas, trabajando, matándome por ellos. Esa es mi forma de expresarle mi amor. Estás equivocado, querido papá o querida mamá. Uno no puede amar como quiere amar. Uno tiene que amar como la persona necesita ser amado. El arte de amar no es amar como yo quiero amar, sino como la persona, como el hijo necesita y quiere ser amado, quiere ser amada. Es lo que yo tengo que entender. No vale, no vale, absolutamente no vale el que yo diga yo amo a mi manera, según lo que yo creo, según lo que yo pienso, porque probablemente lo que estás haciendo es desamando y no estás amando allí. Tienes que amarlo como él necesita ser amado. Y una de las formas que él necesita ser amado es
recibiendo afecto, recibiendo cariño, recibiendo caricias, caricias físicas de un abrazo, un beso, caricias psicológicas de una palabra de elogio, de reconocimiento que pueda recibir mi hijo. Entonces, solo cuando soy cariñoso, afectuoso, estoy siendo un padre presente en su vida. Cuando soy un padre frío, seco, distante, por más que le brinde cosas materiales de lo mejor, estoy siendo un padre ausente, un padre rechazante y estoy haciendo de mi hijo un hijo huérfano, que tal vez puede vivir en una gran casa, en una pequeña o gran mansión, pero vive en la soledad, en el abandono total allí. Y entonces esa es otra forma en que pues arrojamos a nuestros hijos a que sean hijos huérfanos con padres vivos. El ser yo trabajólico, el ser poco afectuoso, poco cariñoso o nada de cariño, me hace un padre ausente, me hace que yo haga de mi hijo un hijo huérfano. Pero puede pasar también que muchas veces, porque haya un hermano que tenga cierta discapacidad o tenga cierto problema, o tal vez sea porque también destaca mucho y llame más mi atención, yo puedo, entre comillas, olvidarme del otro hermano. Cuando yo estoy muy pendiente de uno de mis hijos, lo atiendo más, ya sea porque tenga alguna limitación o porque mi atención está centrada en él, porque destaca más y me siento orgulloso, puedo también invisibilizar al otro hijo. Y de esa manera él se siente que es un hijo huérfano con padres vivos. El invisibilizar a un hijo por darle más visibilidad a otro, por tener un favoritismo en nuestros hijos, es otra forma también de llevarlo a constituirse en un hijo huérfano, con padres vivos allí. Entonces, examinemos, queridos padres, cómo estamos amando a nuestros hijos, cómo nos estamos conduciendo con ellos. Yo siempre digo que cuando tienes un hijo menos de 7 años, tu prioridad después del cónyuge es tu hijo. No es tu maestría, no es tu negocio, no es tu empresa, no es tu trabajo, no, no lo es. Si tienes que ganar menos, si tienes que postergar proyectos, pues lo tienes que hacer. Porque si es que no lo haces, el precio que vas a pagar será muy alto más adelante. No habrá otro periodo en la vida de tu hijo en que puedas recuperar plenamente lo que has perdido en esos 7 primeros años de vida. ¿Ya? Recuerden también que la otra forma de llevar a nuestro hijo a ser huérfano es cuando como cónyuges nos llevamos mal. Las 3 razones principales que hemos mencionado: el ser padres trabajólicos, el ser cónyuges conflictivos, el ser padres desafectivos y el ser padres que demos favoritismo a un hijo. Son las 4 razones por las cuales dejamos a un hijo en la orfandad. Hacemos que viva con un hijo huérfano teniendo padres vivos allí. Recuerden entonces cómo es que los llevamos a la orfandad, a que sean hijos huérfanos. Ser padres trabajólicos, que estemos un poco más y trabajemos las 24 horas y no tengamos tiempo para los hijos. El ser cónyuges conflictivos, que estamos peleando constantemente y por eso quedamos inhabilitados emocionalmente para funcionar bien como padres. Esa es la segunda razón por la cual nuestros hijos los convertimos en hijos huérfanos con padres vivos. La tercera razón es ser padres desafectivos, no ser cariñosos, afectuosos, no decirle te amo, no darle un abrazo, un beso. Eso es rechazo y eso es lo que lo va a llevar a ser un hijo huérfano.
Y la otra forma, la cuarta forma de convertir a mi hijo en un hijo huérfano es, pues, tener un favoritismo con uno de sus hermanos, ya sea porque tenga una limitación o porque, pues, nos guste más el otro hermano, porque destaca más allí. Entonces hacemos sentir a ese hijo abandonado, a ese hijo como que no somos sus verdaderos padres allí. ¿Y qué va a generar esto en los hijos? Estos hijos huérfanos con padres vivos es peor que el hijo que es huérfano físicamente de sus padres. Por eso alguien dijo que es preferible un padre muerto que un padre ausente. Un padre ausente que no está presente en la vida de su hijo es peor que un padre muerto. ¿Y saben por qué? Porque cuando un hijo tiene y sabe que su papá ha muerto, que su mamá ha muerto, él se construye una imagen positiva de papá, de mamá, se construye, ¿no? Y su papá es como un ángel para él. Pero cuando tiene un papá ausente, vivo, que sabe que está ahí, pero que trabaja mucho, que pelea mucho con mamá, que nunca da caricias, que prefiere el hermano, entonces él sí se siente rechazado. Él sí se siente que vale menos. Él sí se trauma. Queridos padres, estás traumando a tus hijos sin darte cuenta. No sé si conocen la experiencia de Mario Vargas Llosa, nuestro Nobel en literatura. Hasta sus 10 años, él vivió creyendo que su padre estaba muerto. Y él tenía una foto de papá y le rezaba a papá y hablaba con papá y tenía una imagen eh, buena, positiva de papá, hasta que a sus 10 años aparece vivo el papá y empieza a vivir con él. Y fue un papá, pues, arbitrario, autoritario, déspota, tosco, duro. Y eso desdibujó, es decir, fue un padre finalmente ausente porque no fue cariñoso con él allí. Créanme que si ese papá hubiera vivido con Mario Vargas Llosa desde que él nació, quizás nos hubiéramos perdido tener el Nobel que él tenía. Su padre no estuvo presente en sus 10 años primeros y fue una bendición para su vida, porque tuvo un abuelo, porque tuvo un tío que funcionaron como figuras paternas que construyeron en él una identidad sólida. Él creció en una familia feliz, aunque sin el papá verdadero allí. ¿Se dan cuenta, queridos papás, queridas mamás? Cómo sin darme cuenta todo el trauma, todo el daño que le puedo estar haciendo a mi hijo cuando yo soy ausente. Y ya saben cuáles son las 4 razones por las cuales yo puedo ser un papá y una mamá ausente. Que es importante que yo tome conciencia de eso. Cuidado con estar priorizando el trabajo por encima de la familia, de la conexión. Cuidado, es cierto, no hay que dejar de trabajar, pero hay que tener en claro un balance entre, pues, atender a mi familia y atender a mi trabajo. Es un balance. Cuidado con estar siendo un trabajólico, un adicto. Cuidado con esas peleas, esa conyugalidad conflictiva en la que vivamos y que el hijo prácticamente se sienta que no tiene a mamá ni a papá. Cuidado con ser desafectivos, cuidado con el favoritismo, cuidado con solo centrar mi atención en uno de ellos. Porque ¿qué va a generar en esto? ¿Qué va a generar todo esto en un hijo? Acuérdense que los niños se enferman y se trauman, no necesaria por un evento que les pase, se enferman y se trauman por el tipo de vínculos en que viven. Si viven en vínculos insanos de desamor, como es el rechazo, que es en la que viven los hijos huérfanos con padres vivos, pues les va a generar en ellos amargura. En un primer momento, cuando son niños, les da miedo,
el no sentirse amado, el no sentir presente a mamá y papá, les genera una herida de miedo y por eso más adelante pueden terminar siendo depresivos, neuróticos. Más adelante en la adolescencia, además del miedo, se abrirá una herida de rencor, pero como al mismo tiempo tienen amor a papá, a mamá, entonces la mezcla de amor y de rencor se llama una herida emocional de amargura. Y esa amargura es el insumo básico que va a generar un trastorno de personalidad. ¿Sabes por qué tu hijo es conflictivo? ¿Sabes por qué tu hijo, ante el rechazo que ha vivido, en la orfandad que ha vivido, o se ha vuelto muy aislado, tímido, inseguro, depresivo, o se ha vuelto un chico demasiado rebelde, conflictivo, desobediente, irritable? Es porque ha vivido en una atmósfera de desamor donde prevaleció el rechazo, donde prevaleció la ausencia afectiva de papá y de mamá. Es decir, se sintió un hijo huérfano con padres vivos. Ese es el trauma. Muchos de los TLP, es decir, los trastornos límite de personalidad, los borderline, son trastornos que se han incubado en una atmósfera familiar en la que ha prevalecido uno de estos cuatro factores o una mezcla en diferente proporción de esos cuatro, de ser padres trabajólicos, padres desafectivos, padres con una conyugalidad conflictiva, ¿no? O dar preferencia a los hijos. Entonces, todo eso los ha llevado a que el hijo se sienta, pues, huérfano, solo, y haya acumulado en su corazón, se haya acumulado en su corazón amargura, juntamente con la desconfianza. Yo no creo en las personas. Si papá y mamá, que fueron las personas más importantes de mi vida, me fallaron, yo no pude confiar en ellos porque fueron ausentes, entonces yo no creo en nadie. Y entonces la herida emocional de amargura más la herida mental, yo no confío, forman pues el trauma psíquico que constituye el cimiento sobre el cual se edifica el trastorno de personalidad límite o borderline también. Se dan cuenta cómo los padres, sin darnos cuenta, podemos traumar a nuestros hijos allí. Así que papás, espero que hayan escuchado toda esta charla y puedan a partir de ahora dejar de ser padres, pues ausentes en la vida de sus hijos. Dejen de llevar a sus hijos a que sean hijos huérfanos con padres vivos. Reflexionemos sobre ello. No los traumemos, no les dañemos. Hagamos bien las cosas como papá y como mamá. Y eso nos ayudará, pues, a que puedan ellos construir una identidad saludable en sus vidas. ¿Ya? Es eso lo que yo quería compartir con ustedes. Y ahora sí, vamos a entrar a un tiempo de preguntas. Recuerden que la primera media hora siempre es pues, la charla y la siguiente media hora es para poder absolver algunas preguntas. A ver, Isa dice, me pasó eso, doctor. Tuve dos hijos seguidos y 2 y 3 años y mi hija de 15 años, último, se tatuó el brazo. Sí, el tatuaje del brazo también es todo un símbolo dentro de un contexto allí, ¿no? Sí, yo entiendo que no hay mala intención de parte de los padres, pero lamentablemente se cae en eso. Hay mucha ignorancia en la educación de los hijos, hay mucha ignorancia, lamentablemente, en la forma de amar correctamente a los hijos, ¿no? Ya, entonces... ¿Cómo se puede ayudar a un hijo de 20 años que el papá es ausente? Miren, tienen que recordar una cosa, que para que un papá sea ausente, primero ha tenido que ser presente. Si yo como hijo nunca viví con papá, nunca estuvo presente, casi ni lo conocí, a mí no me trauma nada eso, porque no es ausente, porque nunca estuvo en mi vida. Así que cuidado, muchas veces esos chicos
o chicas, hijos, hijas, que tienen ciertos traumas y que las madres le echan la culpa a papá, que nunca estuvo presente, que no tuvo papá, tuvo mamá, y a veces papá ni nunca estuvo presente en la vida, entonces no tiene ninguna responsabilidad. Cuidado, queridas mamás, ¿no? La tarea de una mamá que se queda con un hijo es ¿qué le cuentas de papá? El hijo tiene una narrativa de papá. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no estuvo a su lado? Tiene una narrativa. Y al mismo tiempo, ¿quién fue su figura parental paterna que mamá le dio? ¿Un tío? ¿Un abuelo? ¿Quién fue? Entonces, los hijos no se trauman porque no tienen papá. Ese es otro gran mito. No se trauman porque no han tenido papá. No se trauman porque tuvieron un papá presente y después se volvió ausente, o se trauman porque mamá no le supo construir una buena narrativa de papá en la mente de sus hijos allí. Así que cuidado y tengan bien presente esto que les digo, ¿no? Allí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias, Sheila. Gracias. Trabajo independiente y duro, pero estoy disponible para mis 3 niñas. Bueno, te felicito, Juan Carlos, que puedas, pues, balancear eso, ¿no? Tu trabajo, tus responsabilidades con tu presencia como padre. Si una embarazada comete un crimen, el bebé es testigo, cómplice. Bueno, toda experiencia emocional que la mamá experimente, lo va a experimentar el bebé. Si son emociones negativas, pues va a ser emociones negativas para él. Toda la experiencia le transmite ahí, ¿no? Percy dice, mis hijos son rebeldes. Bueno, no son rebeldes por, por espontaneidad, no son rebeldes porque han nacido así. De alguna manera, aunque suene duro y cruel, esa es tu obra, querido Percy, querido papá. Los hijos son, el niño es, el adolescente es como es, porque es lo que yo he formado, lo que yo he hecho. Pero al mismo tiempo, yo puedo revertir esa forma de ser de él, no pidiéndole que él cambie, sino cambiando yo. Recuerden que hemos dado una charla y hace poco. No hay niño problema, no hay adolescente problema, hay padres problemas. Pero también en los padres está la solución. Si yo cambio, si yo soy diferente, si yo pido perdón, si yo empiezo a amarlos correctamente, entonces puedo revertir esa condición de rebeldía en mis hijos. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué medidas tomar o qué me aconseja? Mi hija de 15 años se hizo un tatuaje en el brazo. Mira, Lisa, el tatuaje en el brazo no puedo responderte directamente porque es un símbolo que habría que entenderlo dentro de un contexto. Esa conducta tendría que yo hacerte varias preguntas para poder entender, pero a partir de que solamente se hizo un tatuaje, yo tendría que ser brujo para darte una respuesta con ese solo dato allí. ¿Ya? ¿Cómo influye un padre intermitente? Claro, es un padre que aparece y que desaparece. Obviamente no es bueno, no es saludable en la vida del hijo. Pero otra vez, ¿cómo tú como mamá contienes eso? ¿Cómo tú contienes eso? Por eso, escúcheme bien, mamás que viven con hijos, la tendencia es echarle la culpa a papá, que no está presente, que no llama, que no viene, que se fue. No. Más influencia tiene la mamá que vive con el hijo que el papá que se fue. Tú tienes más influencia en qué narrativa le cuentas de papá, qué imagen construyes de papá. Claro, él, dependiendo la edad, irá entendiendo, pero la tarea tuya es construir una imagen positiva de mamá, aunque el papá sea el más malo del mundo, porque para su salud mental él necesita una imagen positiva de papá allí. Yo sé que esto no es fácil, ¿ya? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo de 26 años?
mi esposo se dedica más al trabajo. Bueno, tu hijo ya es un adulto, ¿no? Lo que hay que hacer en esos casos es pedirle perdón de lo que hicimos mal. Hay que amarlo, elogiarlo, apoyarlo en sus proyectos, pero ya es simplemente pedirle perdón y ayudarlo a que él tome cartas en el asunto, él ya se haga cargo del cambio en su vida, ¿no? Allí. A ver, vamos al Facebook, las preguntas en el Facebook. Helen dice, mi hijo tiene 18 años, ya son 2 veces que viene tomado, ¿no? Está en la universidad. Quizás ese sea el problema, él se siente abandonado. Vivimos con mi hijo mayor de 20 que tiene 25 y nunca me dio ese problema. Ahora ya empezó a trabajar. Ojalá me pueda ayudar. Helen, tal vez lo que ha pasado con ustedes sin darse cuenta es que lo han comparado. El gran problema que yo veo en familias donde hay un hijo que pues destaca en los estudios, sobresale, le va bien, y el otro no le va bien. Es inevitable que se dé la comparación y lamentablemente los padres comparan indirecta o directamente. Y la comparación es una especie de rechazo. La comparación es una especie de descalificación. Lo que genera o puede generar es depresión. Y el escape de la depresión es el alcohol. Yo no digo con esto que eso sea la realidad, estoy especulando porque obviamente no tengo más elementos de juicio para darte una respuesta concreta. Pero lo que tú tienes que evaluar es, ¿lo han comparado? ¿Lo están comparando? Es casi inevitable que las cosas se den. ¿Cómo se han manejado frente a eso? Es eso lo que puede estar llevando a tu hijo a que pues se refugie en el alcohol, ¿no? A ver, Luis pregunta, ¿siempre es productivo escucharlo? Gracias por transmitir sus conocimientos. ¿Cómo empezar a reconectar con nuestros hijos si hemos estado cometiendo todos los errores que usted mencionó? Luis, dependiendo la edad, ¿no? Pero nunca es tarde en el sentido en que yo como papá y mamá le pueda pedir perdón a mis hijos. Porque los hijos, sin darse cuenta, sin mucha conciencia, tienen rencor hacia nosotros los padres. No se dan cuenta, como nosotros lo tenemos hacia nuestros padres, y no nos damos cuenta. Creemos que ya no, pero lo tenemos. Entonces, una cosa que yo siempre aconsejo es, le puedan pedir perdón a los hijos, pero de manera específica, concreta, sin explicar, sin dar justificaciones. Lean mi libro El viaje del perdón, donde enseño protocolos para pedir y dar perdón de manera genuina. Y en muchos casos yo le digo a papá y mamá, pídele perdón de rodillas. Ese acto, ese simbolismo hace que el hijo empiece a disolver su rabia y su amargura. ¿Saben por qué, querido papá y mamá? Porque esa rabia y esa amargura lo está haciendo un depresivo, lo está haciendo un neurótico, lo está haciendo un TLP. Esa rabia, esa amargura, más otras narrativas en su mente son el insumo básico con el cual tiene un trastorno de personalidad o una identidad disfuncional. Pídele perdón. A partir de eso, él empezará a generar cambios en su vida. Dale el amor de acuerdo a la edad que tiene, dale las cosas, pues que no le distes, reivindícate ante él, ante ella, ¿no? Es lo que te puedo decir. Carla dice, ¿cómo puedo ayudar a sanar a mi hijo por tener un padre autoritario? Pues habría que primero asegurarte que tu hijo está viendo a su padre como un padre autoritario allí, ¿no? En principio, miren, cuando hay maltrato, hay que parar el maltrato. Y el autoritarismo es un maltrato. Allí. Entonces, no se trata de que yo ayude a mi hijo a cómo enfrentar el maltrato. No, no se trata de eso. Se trata de yo parar el maltrato, de no permitir que el padre lo maltrate. Hay que poner límites, hay que buscar ayuda terapéutica, ayuda pastoral, sacerdotal, ayuda de la familia. Hay que tratar de ayudar a ese papá también, no hay que descalificarlo, acusarlo, condenarlo. Hay que ayudarle a que también pueda cambiar, agotar los recursos positivos que podamos tener con él, hablarle, dialogar, llegar a ponerse de acuerdo, ser humildes, no tener pues esa disposición
y no actuar en la rabia, en la cólera. Entonces, todo eso puede generar cambios en ese padre autoritario o de lo contrario tomar algunas otras medidas, ¿no? Rodríguez dice, mi señora se fue dejando a mis dos hijos sin sentir pena. Quiero una explicación y no la encuentro en su momento. En su momento le pregunté a ella, pero es como hablar a un mueble, solo una mirada irreconocible. No me dices qué edad tienen tus hijos, ¿no? O a qué edad los dejó su mamá. Ahora, mira, es fácil juzgar a la gente y decir una mala mujer los abandonó, hizo esto, hizo aquello, ¿no? Es fácil fijarse en la paja del ojo ajeno que en la viga propia. Yo como esposo me preguntaría, ¿y por qué se fue? ¿Es una mala mujer? ¿No ama a sus hijos? ¿O es una mujer dañada psicológicamente? ¿O es que yo la dañé? ¿Que yo hice que ella quedara inhabilitada para funcionar como mamá y por eso tuvo que irse y abandonar a sus hijos? Porque era lo mejor y tal vez yéndose era una manera de protegerlos a ellos. Entonces, eh, tendrías que preguntar eso, Rodrigo. No la juzgues, no la condenes fácilmente. Mira, evalúa tú cuánto de esa conducta de ella, sin darte cuenta, tú la has provocado también allí. Mírate a ti, ¿no? Busca un diálogo con ella, pídele perdón, hazlo por tus hijos, háblale bien a tus hijos de mamá. No te dejes guiar por la rabia, por la amargura, que es lo más fácil que uno puede sentir. Hay que reflexionar bien al respecto, ¿no? Mire, yo me separé de mi esposa apenas, pero mi hija se está portando muy mal con la mamá. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Está muy rebelde, igual conmigo, no me quiere ni ver por muchos problemas que tuve con la mamá. Tiene 15 años. Estamos hablando de una hija. Está en una edad difícil, ¿no? La edad de la adolescencia. Y es evidente, querido Fabián, que tu hija está llena de amargura, llena de rabia. Te ama, ama a mamá, a papá, pero también tiene resentimiento, también tiene rabia, también tiene, también tiene rencor con ustedes allí. ¿Qué le han hecho ustedes? Ya sea como padres o qué le han hecho ustedes como cónyuges. Cuando entre ustedes se maltratan, aunque intenten ser buenos padres, cuando entre ustedes se maltratan, la están maltratando a ella. Todo lo que tú le haces a su mamá, se lo haces a ella. Todo lo que tú le haces a papá, se lo haces a ella también. Y por eso es que ella debe tener rabia, amargura allí. Entonces lo que deben hacer es eso. Primero, tratar de sanar la relación conyugal si es que esta anda pues mal. Lo segundo es pedir perdón genuinamente. Y lo tercero es cambiar, empezar a llevarse bien. El problema no está en ella. Otra vez repito, no hay adolescente problema, hay padres problemas allí, ¿no? Entonces, es eso lo que tienen que corregir, es eso lo que tienen que sanar y la hija se va a sanar allí, ¿no? A ver, vamos con el TikTok ahora. Vamos a ver, ya, ¿cómo está? Mi esposa me dejó, me dice que yo la he herido. eh, Aspecto muchas cosas que hice. Bueno, Oscar, si tú la has herido, pues evalúa, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, pues, la has dañado? ¿Cuánto, pues, ella se siente herida por ti? Pídele perdón, humildemente. Trata de sanar tu relación con ella, porque esa es la forma en que sanas a tus hijos. Cuando tú sanas la relación con mamá, con papá, con tu cónyuge o tu ex cónyuge, pero sanas esa relación, tú sanas la identidad de tu hijo. Cuando vives en una relación enferma, ya sea que estén juntos o estén separados, pero es una relación conflictiva, entonces estás dañando la identidad de tu hijo, estás traumatizando a tu hijo. Hay que sanar esa relación en ese sentido, ¿ya?
¿Qué se podría hacer con un padre que consume alcohol muy seguido? Pues si consume muy seguido, probablemente sea un adicto. Y si es un adicto, probablemente sea un depresivo. Y si es un depresivo, es un hombre herido. Y un hombre herido, pues, no puede dar amor, no puede funcionar bien. No hay que juzgarlo, condenarlo y atacarlo. Lo que tienes que trabajar es con tu hijo, hablarle de papá, que papá está enfermo, que papá lo ama, que papá por ahora no puede funcionar bien, contener una imagen negativa que él pueda formarse de papá. Eso es lo que te toca allí, contener. Las madres, sobre todo madres que se quedan con un hijo, tienen la enorme responsabilidad de construir una imagen positiva en la mente y en el corazón de los hijos, así el papá sea el más desgraciado del mundo, porque lo vas a hacer por él, por esa hija, no por el ex cónyuge ahí, ¿no? Ya, entonces, mi esposo es autoritario, nunca les da un comentario positiva, mi hija entró en una depresión, claro, el autoritarismo, la descalificación, el dominio, o lo hace un depresivo, depresiva, o lo hace un rebelde sin causa. Uno de los dos va a generar. En este caso, formado esta depresión, pues igual hay que buscar la ayuda, ¿no? No entrar al choque, al juicio, a la condena, a la crítica. Hay que usar primero los medios buenos para tratar de hacer que él cambie. Y de lo contrario, pues ya tomar cierta distancia, ¿no? Ya, mi libro se llama El viaje del perdón, donde enseño protocolos de cómo pedir perdón y cómo dar perdón. Y el otro libro que yo siempre recomiendo, porque hemos dicho que vivimos en una atmósfera de analfabetismo en el amor, pues el otro que yo recomiendo mucho es La belleza de amar, algo que les puede ayudar mucho en ese sentido. Ahí, ¿no? Muy bien, estamos llegando al final. Tengo que salir unos minutos antes, tengo otra charla, otra clase allí. Ya saben que esto queda grabado en el YouTube, no en TikTok ni en Facebook. Pueden ir a mi canal de YouTube, me ubican como José Valdeón, psicoterapeuta familiar, así ponen, entran a YouTube, ponen mi nombre, José Valdeón, psicoterapeuta familiar, y me ubican, y ahí buscan el programa La Belleza de Amar, y ahí pueden volver a ver esta charla, la primera parte que expusimos y la segunda parte en la que resolvimos preguntas allí. Visiten mi página web www.josevaldeon.co y en todas mis redes, estoy en Instagram, estoy en Facebook, en Instagram, me ubican como José Valdeón Psicoterapeuta. Los que aún no me siguen, pues los invito a que lo hagan y vean mis reels, ¿no? Gracias. Casi 2.000 personas, estamos terminando con casi 2.000 personas por el live de TikTok. No puedo ver por Facebook, pero estamos casi 2.000. Gracias por la confianza. Espero en verdad poderles ayudar, y a mí lo que más me satisface es poder saber que a partir de lo que escuchan, ustedes cambian, sus hijos cambian, la familia cambia. Esa es la gran satisfacción y el ánimo que me da a mí poder seguir adelante con este tipo de charlas. Muy bien, los veo el próximo jueves a las 17 horas, hora de Lima, Perú. Ya saben que el primer jueves es consultorio libre, así que ahí podemos resolver más preguntas que hoy día, y los otros jueves han quedado pendientes. Listo, un abrazo para todos y nos vemos el próximo jueves. Bye bye.